Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Hola amigos, bienvenidos a este su podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en su edición 101. Agradecemos a nuestros patrocinadores y a la educación médica continua. En esta ocasión hablaremos de endoscopía en el paciente críticamente enfermo. Me complace presentar a nuestros invitados. El doctor Alfredo Gutiérrez Marín es médico especialista en medicina interna con subespecialidad en medicina crítica por el Instituto Nacional de Nutrición y actualmente es adscrito en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ti y a la Asociación Médica de Gastroenterología por la invitación. Por otra parte, el doctor Bernardo Pérez González es médico especialista en medicina interna por el Centro Médico Nacional Siglo XXI y especialista en gastroenterología e endoscopía por el Instituto Nacional de Nutrición. Muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a la asociación por invitarme. Ya entrando en detalle, vamos a empezar con algunas preguntas. La endoscopía en paciente críticamente enfermo, pues es algo de la vida diaria y cotidiana de un hospital, especialmente centros de alto volumen y de alta especialidad. Y quisiera empezar con el doctor Alfredo y preguntarte, ¿cuáles son los escenarios más frecuentes donde se requiere endoscopía en pacientes críticamente enfermos? Gracias, Octavio. Mira, realmente creo que para volverlo un poco más didáctico, podemos dividir estos escenarios básicamente en escenarios agudos, urgentes, y en escenarios no agudos como tal. En todos ellos, definitivamente, cuando solicitamos una endoscopía, es para tener un fin terapéutico, no solamente diagnóstico. Entonces, en los escenarios agudos podríamos hablar de sangrado de tubo digestivo, ya sea tanto alto como bajo, y en escenarios de control de foco, como puede ser colangitis. Y ya en escenarios no agudos, puede ser en estos donde se nos apoye para la colocación de algún dispositivo que nos permita, ya sea nutrir a nuestro paciente para permitir que continúe con un adecuado requerimiento calórico. En el sangrado de tubo digestivo alto, recordemos que hasta el 90% del paciente críticamente enfermo puede presentar úlceras por estrés. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de estos van a ser significativos o clínicamente importantes, que sería ahí donde el tiempo apremiaría para la solicitud de la endoscopía. En el sangrado clínicamente significativo, pues recordemos que será aquel escenario donde tengamos un descenso de hemoglobina de más de 2 gramos en un periodo menor a 24 horas, requerimiento de transfusiones asociado al sangrado, o en el paciente que se encuentra hipotenso o con choque hemorrágico. Sin embargo, pues no todos estos sangrados, en muchas ocasiones el intensivista no siempre los vamos a llamar para estos sangrados, sino en otros escenarios como puede ser un sangrado de tubo digestivo franco nada más, que es aquel donde se observa como con hematemesis, melanimesis, hematoquesia, etcétera, pero que no necesariamente requerirá una endoscopia, o es ahí donde ustedes entrarán para decirnos si sí amerita o no amerita. Como podemos ver, pues son muchos los escenarios amplios y variados por los cuales un paciente críticamente enfermo puede requerir una endoscopía. Ya más o menos hizo una breve introducción Alfredo. Ahora me gustaría, Bernardo, preguntarte algo que siempre recurre en artículos y en el medio hospitalario, la cuestión de los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos en los que debe hacerse la endoscopía? Empezando primero por el escenario de hemorragia
en pacientes críticamente enfermos y cuáles son los factores más importantes a considerar para decidir el mejor momento del tratamiento endoscópico. Sí, mira, fíjate que esa es una de las preguntas la pregunta del millón. ¿Cuándo toca meter un paciente que acaba de sangrar o que llegó sangrando a urgencias o está en la terapia intensiva y lo tienes que meter una endoscopía por hemorragia de tubo digestivo? Y aquí pues pudiera ser tanto que esté sangrando arriba como que esté sangrando abajo. Pienso que antes de que nos metamos en los tiempos, por lo que puede aquí importar mucho es, lo metes luego después de que te llaman, lo metes antes de 6 horas, lo metes después de 12 horas o los metes en las primeras 24 horas o simplemente te esperas hasta que exista el siguiente turno en la mañana donde tienes a todo el personal, a los técnicos y que tienes además al resto de médicos entrenados o de endoscopistas avanzados. Y independientemente del algoritmo o de a dónde nos lleve a eventualmente la regla, siempre debemos de aplicar en el transcurso de la discusión la individualización. Individualizar a los pacientes parte desde el momento en el que tienes que tomar en cuenta la forma de la manifestación de la hemorragia. Y eso es donde me gustaría de inicio hacer hincapié, independientemente del estado hemodinámico o antes de tocar el punto del tiempo, porque la forma de la manifestación de la hemorragia te puede predecir con bastante cercanía a la exactitud qué tipo de hemorragia es la que tiene o de dónde estás, o sea, de cuál es la fuente de la hemorragia. Si el paciente se presentó con melena, es muy distinto a que si se presentó con melenemesis o si se está presentando con hematemesis. Si el paciente tiene melena, probablemente ese paciente lleva sangrando ya un buen tiempo. Son pacientes que incluso llegan hemodinámicamente estables. Si el paciente está con melenemesis, es mucho menos alarmante que si el paciente llega con hematemesis. Es probable que el paciente que se presenta con hematemesis, independientemente de ser cirrótico o varicial o no varicial, ese paciente tiene una hemorragia activa grave, independientemente del componente hemodinámico que aún no hemos tocado el tema en eso. Una vez que tú tienes en cuenta esto, puedes evaluar el contexto clínico. No es lo mismo que un paciente se presente con hematemesis y tiene cirrosis, o un paciente que se presenta con hematemesis y tiene historia de antiagregación o está anticoagulado porque tiene fibrilación auricular. Esto, insisto, te hará pensar en la etiología y en base a esto es que podrás decidir el tiempo exacto en el que decidirás qué hacer. ¿Qué factores te van a determinar si los metes de manera urgente o si los metes de manera temprana? Lo que te dicen los datos duros de las guías es que si es varicial, al menos por Babeno 6 y las guías de americanas y europeas, pues antes de 12 horas. Es cierto que después de 15 horas les va peor a los pacientes que son o que tienen hemorragia varicial y no les resuelve, se mueren más. Pero si los pacientes se sospecha que tienen una hemorragia que no es varicial, estos pacientes idealmente es antes de 24 horas. O sea, no les va mejor antes de 12 horas o después de 12 horas. Pero ¿cuándo decidir el momento exacto si son este intervalo de tiempo, si son 15 horas o si son 6? Esto depende, y me gustaría agruparlo así, depende del estado hemodinámico del paciente, que es aquí donde ya entraría el estado hemodinámico del paciente, independientemente si es alto o si es bajo el sangrado, del estado clínico del paciente y del personal. Si el paciente llegó por hemorragia de tubo digestivo alta, manifestada por pozos de café, o sea, melenemesis, pero tiene además deterioro neurológico y tiene un componente respiratorio, es decir, está cerca de tener o de estar en la definición de falla respiratoria, probablemente ese paciente no va a pasar en las siguientes 24 horas a una endoscopía, porque el riesgo de meterlo en una endoscopía incluso por la guía va a superar el riesgo de no meterlo. Es muy probable que ese paciente te lo encuentres con una gastropatía erosiva y que no tengas nada susceptible de tratamiento y solo lo sometiste a un riesgo por la sedación, termina intubado, un paciente que probablemente no se iba a intubar, al menos en las primeras horas, que es cuando están más graves. Si no tienes también los recursos durante una guardia, o si no tienes los recursos durante un momento determinado, que a veces los hospitales públicos el fin de semana, aunque sean de tercer nivel, funcionan como un hospital general de zona o un hospital de primer nivel, pues probablemente a esos pacientes les va a ir mejor si los metes hasta la siguiente, o sea, hasta el lunes o hasta el martes. Y eso se sale de la regla de los horarios. Si el paciente durante un aviso de que sangró, te avisan que se deterioró,
o el evento inicial de sangrado no mejora después de un intento de reanimación, ese paciente tampoco se beneficia de una endoscopia, ese paciente tiene que ir a una angiotomografía y probablemente una angiografía, porque además de que no le vas a encontrar el sitio de sangrado, no lo vas a beneficiar. Y aquí me gustaría puntualizar uno de los, porque hay muchos estudios de los horarios, y yo creo que nos pudiéramos quedar con dos. Hay uno muy viejito de los pacientes que los dejaban sangrando y no les hacían nada. O sea, no era un estudio comparativo, eran lugares de los 80 donde no tenían recursos para hacerles nada. Y no se morían de exsanguinados, se morían por las comorbilidades, la gran mayoría de ellos. No quiere decir que tenemos que hacerlo así, pero es relevante saber que la endoscopía no va solo por arte de magia a curar un paciente o a limitar que se muera. Lo que los lleva y que les incrementa realmente la mortalidad son todas las comorbilidades. Y en el contexto de un paciente, hay un estudio reciente del 2020, me parece, donde lo único que quisieron comparar fue mortalidad en los pacientes que no eran variciales. Y esto era si los metías antes de 10 horas o si los metías antes de 24 horas en los no variciales. Y la verdad es que no se mueren más si los metes después de 12 horas o si los metes antes de 12 horas. O sea, no cambia la mortalidad. Y si acaso lo que sí cambia son el número de recursos que gastas, los transfundes menos, cuesta menos ese paciente y está menos tiempo hospitalizado. Entonces, ahí es el punto en donde tienes que individualizar, porque si tienes todo para anestesiar a un paciente bien, tienes un hospital del tercer nivel para hacerlo mejor, ese paciente probablemente puede entrar a las 10 horas y no necesariamente a las 23. Y ya por último, en el contexto de la colonoscopía o del sangrado de tubo digestivo bajo, esos pacientes ya se sabe, aunque al inicio era contradictorio, esos pacientes ya se sabe que no se benefician de una endoscopía temprana. Antes de 24 horas, prácticamente ningún desenlace les mejoras, porque lo único que va a pasar es que no vas a ver nada. Y lejos de eso vas a tener un paciente mal preparado, no mejora la calidad de la visión, o sea, endoscópica, porque esté sangrando y lo encuentres en el momento del sangrado, no incrementa tu rendimiento de llegar a éxito y clipar un vaso, por ejemplo, tampoco mejora el riesgo de que los lleves a cirugía y no los limitas de la mortalidad si los metes antes o después. Este paciente, si se inestabiliza, tiene que ir a un angiotac y si en la angiotac se le encuentra un sitio de sangrado, se va a beneficiar de una angiografía y no de una colonoscopía. Y en más, los pacientes que ni siquiera se inestabilizaron y que tenían un riesgo bajo de una hemorragia clínicamente significativa, los pacientes se pueden ir de alta y meter en los siguientes 2 semanas después para solo tamizarlos por cáncer colorectal. Y entonces ahí es donde entra el famoso score de Oakland. Si tienes menos de 8, los puedes mandar a su casa. Si tienes más de 8, ese paciente se tiene que quedar. No está inestable, pero es una hemorragia clínicamente significativa. Entonces, el mensaje ahí sería prepararlos a todos y prepararlos bien y entrar en el siguiente turno en el que tengas disponibilidad. Y nada más. De acuerdo, pues como bien dice Bernardo, son muchas las variables para tomar estas decisiones con respecto a los tiempos. Una cosa son las guías y los tiempos estándar que manejan, 12 para varicial, 24 para no varicial. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta la infraestructura, los recursos con los que contamos, porque en ocasiones, pues el querer intervenir cuando no tenemos todo para hacerlo bien puede derivar en más riesgos para el paciente y de igual forma, meter a pacientes subreanimados a una endoscopía pudiera ser contraproducente y generar más riesgos que beneficios. Pasando a la siguiente pregunta, sobre todo en los pacientes con colangitis grave me gusta mencionarlos aparte. En este sentido, Alfredo, ¿cuáles son tus recomendaciones acerca de los tiempos y la preparación para una CEPRE en este grupo de pacientes? Bueno, en cuanto a los tiempos, pues aquí vamos a considerar a los pacientes con colangitis grave, la CEPRE, la descompresión a través de la CEPRE como una estrategia de control de foco. Entonces, pues sabemos que en estos pacientes y desde el 2004 que existen las guías de sobreviviendo a la sepsis y estas recomendaciones de cómo manejar de manera estandarizada a los pacientes, desde entonces se ha manejado como de manera relevante e importante pues el control de foco. Entonces, ha habido múltiples escenarios donde se ha buscado en qué momento tratar de que el intensivista
esté hablando con ustedes, pero en sus últimas recomendaciones se considera como parte del paquete de estrategias de manejo e intervenciones de estos pacientes que sea dentro de las primeras 6 horas. Pero en estas 6 horas, pues nosotros vamos a tener una gran responsabilidad de hacer todo lo que el paquete incluye, que no solamente es pues prepararlo para la CEPRE, sino desde el hecho de tenerlo reanimado adecuadamente, una reanimación hídrica adecuada, que en la actualidad ha cambiado mucho desde lo que se empezó a publicar de principios de la década del 2000, de ponerles catéter venoso central, manejarlos por PVC, etcétera, hasta las estrategias actuales con pruebas dinámicas para ver si hay respuesta a volumen o no, etcétera. Entonces, una reanimación hídrica adecuada, la presencia de las vías venosas necesarias, que esté el paciente canalizado para que se le pueda pasar todo lo que requiera, y no solamente en la terapia intensiva, sino en el momento en el que se traslade al área de CEPRE para realizar el procedimiento, el que ya haya estado cultivado y el inicio de la terapia antimicrobiana, y esto sobre todo en la primera hora, que aquí hay un poco de choque entre las sociedades, porque pues, sabemos que la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas no está tan de acuerdo en que se realice de manera tan rápida los antimicrobianos, porque hay muchos escenarios donde no necesariamente el paciente con sepsis tiene una infección activa, sin embargo ya se le inició el tratamiento antimicrobiano, pero también sabemos que el retraso del inicio del tratamiento antimicrobiano por cada hora tiene impacto en sobrevida, en estancia hospitalaria, ya sea tanto en terapia intensiva como fuera de esta, y en el número de fallas orgánicas. Entonces, los cultivos tempranos y el inicio del tratamiento antimicrobiano temprano adecuado para los factores de riesgo, sobre todo para tener una cobertura adecuada para microorganismos multidrogo resistentes, y pues además de tenerlos reanimados, pues tener un estado adecuado de coagulación por el tipo de procedimiento que se puede realizar, si es necesario realizar alguna esfinterotomía o algo adicional. Entonces, tener estos pacientes pues adecuadamente reanimados su estado de coagulación, ya sea porque sea un paciente con alguna patología obstructiva crónica o en agudo, determinar si tiene coagulación intravascular diseminada, deficiencia de factores K dependientes, cómo lo vamos a reanimar, si con concentrados de complejos protrombínicos o no, si con plasma fresco congelado, además de determinar otros factores como si el paciente tiene antiagregantes plaquetarios o incluso pacientes que estén consumiendo antidepresivos, sobre todo inhibidores de recaptura de serotonina, pues para determinar si van a tener plaquetas funcionales o no, o urémicos con enfermedad renal crónica. Entonces, hay que tener el paciente en las mejores condiciones posibles y además determinar si tenemos un protocolo de traslado seguro al área donde se va a realizar el procedimiento, ya sea porque el paciente requiere ventilación mecánica invasiva y tenemos la capacidad de tener un ventilador de traslado, tener una adecuada comunicación con los anestesiólogos para que se le esté dando la continuidad en el manejo de la ventilación mecánica, si este paciente la está requiriendo o no, si estamos en una fase de seguridad de la ventilación mecánica. Entonces, como es Octavio, hay múltiples cosas que tenemos que estar manejando con el paciente de manera inicial, y que incluso esto nos puede retrasar más del tiempo requerido, pero sobre todo pues sabemos que el control de foco va a ser primordial en estos pacientes, entonces tratar de hacerlo lo más rápido posible, con las mejores condiciones para el paciente, para que ingrese lo más seguro posible. De acuerdo, y no, como parte de esto también es elegir bien si realmente la CEPRE va a ser el método definitivo o alguna otra técnica. En este sentido, Bernardo, ¿hay algún escenario donde en lugar de la CEPRE tú optarías por alguna otra técnica de drenaje de la vía biliar en pacientes con colangitis grave? Sí, como decía Alfredo, los pacientes con colangitis grave son pacientes tan críticamente enfermos. Y hablando de colangitis grave, hay algunos pacientes en los que no se pueden ir o sea, no pueden tolerar la sedación de una CEPRE.
ni el proceso de intubación, ni siquiera de movilización y sacarlos de un cuarto de terapia intensiva. Y esos pacientes deberán de ir a un drenaje percutáneo. El punto aquí de estos pacientes, independientemente de la causa de la obstrucción, es resolverles el foco. No importa cuál es la etiología, lo que tienes que hacer es resolverles el foco y no tratar de resolverles el problema de base. Hay otro escenario, esto es justo lo que les decía de los pacientes que están críticamente enfermos y que no se pueden ni siquiera movilizar o someter a un procedimiento endoscópico por el estado de gravedad en el que están. Pero hay otro contexto, los pacientes que tienen anatomía modificada. Los pacientes que tienen anatomía modificada, y me refiero a derivación biliodigestiva, pacientes que tuvieron alguna lesión de la vía biliar previa o pacientes que tienen historia en la infancia de Kasai, esos pacientes no pueden esperar hasta una enteroscopía programada. De hecho, no existen enteroscopías por urgencia, porque el procedimiento es un procedimiento largo. Todos esos procedimientos son procedimientos programados. Entonces, ese paciente deberá de ir a un drenaje percutáneo. Se resuelve el problema y después a una enteroscopía programada. Las enteroscopías, incluso en algunos de estos pacientes, nunca se podrán realizar y algo típico son los pacientes con Kasai. Ese paciente, aunque entre después a una CEPRE programada, a una enterocepre programada, la probabilidad de que se perfore es muy alta porque cuando les hacen el Kasai y son niños, todas las vísceras intestinales en los intestinos tienden a crecer y elongarse y generan muchas bridas. Lo único que se sabe en estos pacientes es que se incrementa el riesgo de perforación y no les terminan resolviendo nada. Esos pacientes tendrán que quedarse con un drenaje interno, externo o externo, si es que no pudieron pasar al intestino, hasta que se resuelvan por vía quirúrgica. Entonces, principalmente el paciente chocado o que no tengas la disposición de un endoscopista que pueda realizar una CEPRE, ese paciente deberá de ir a una derivación percutánea. Pero independientemente de esto, pues en los mismos dos escenarios, aunque no hagas la CEPRE, tendrás que tomar en cuenta todo lo demás, como ya decía Alfredo, de la coagulación y tratar de limitar el riesgo de sangrado después de la CEPRE o del procedimiento percutáneo. Ok, y en estos pacientes, cuando nosotros optamos por la CEPRE, una pregunta que pudiera surgir es, en el momento de la CEPRE, ¿solo te limitas a resolver el foco y a poner una prótesis o a hacer una esfinterotomía, digo, dependiendo de cada escenario, obviamente? ¿O tratas de resolver la causa, por ejemplo, extracción de litos, dilatación de estenosis? ¿Qué opinión me puedes dar al respecto, Bernardo? Si la colangitis no es grave, esa se tiene que resolver en las primeras 24 horas de que llega al hospital. Si la colangitis es grave, esa debe de resolverse en las primeras 12 horas. Independientemente de eso, aunque haya ingresado a una CEPRE un paciente con una colangitis no grave, en ese momento se puede inestabilizar. Casi siempre cuando están haciendo o se está realizando una CEPRE de urgencia, resulta ocioso intentar hacer algo más, siempre y cuando resulte esto difícil. Si se puede en el mismo episodio quitar los litos y son pequeños, pues adelante, si es que la causa eran litos. Pero si desde el momento en el que se está haciendo la colangiografía existen predictores de extracción difícil, o sea, son litos cuadrados, son litos grandes, existe una angulación del colédoco de menos del 90%, de menos de 90 grados, ese paciente ni siquiera vale la pena someterlo a un mayor riesgo de espera en la sedación o en el procedimiento, y lo único que lo tiene grave en ese momento es la piedra o es la obstrucción. Entonces, colocar la prótesis y derivarlo le va a resolver el problema urgente y después con toda calma podrás programarlo para un spyglass, para hacer la esfinteroplastía o intentar incluso una canastilla. Entonces, si se puede hacer y no te conlleva más tiempo durante el procedimiento, eso se parece razonado. Pero si incurrirá en un mayor tiempo de sedación, solo terminas sometiéndolo a un riesgo y no le resuelves por completo el problema. Hay otro contexto aquí de resolverlo de inmediato, las obstrucciones tumorales. Las obstrucciones tumorales, digo, también lo que tiene al paciente mal es la colangitis. Controlar el foco es lo que lo saca del atasco. Muchas veces no tienes una prótesis metálica durante un procedimiento de guardia, un procedimiento nocturno. Y hay algunas de estas etiologías tumorales que no son neoplasias malignas. Entonces, no podrás con toda confianza dejarle una prótesis descubierta versus una prótesis cubierta,
y eso tendrás que hacerlo probablemente después de haberlo biopsiado, meterlo en un ultrasonido endoscópico, etcétera. Entonces, el mensaje aquí es resolver el foco. Si el paciente está estable y resulta fácil resolverle la causa, listo. Si no, programarlo para un segundo episodio y no someterlo a mayor riesgo durante el primer procedimiento. De acuerdo. Con lo único que a lo mejor complementaría aquí es, seguramente en algún momento el ultrasonido endoscópico, hablando va a ser una herramienta importante para el drenaje de la vía biliar, incluso en contexto de urgencia, ya en centros de alta experiencia y de alto volumen, sobre todo cuando no se logró un drenaje transpapilar por CEPRE. Eh, Pasando a otra pregunta, como a manera de recapitulación de los procedimientos, ¿existen precauciones específicas de los pacientes críticamente enfermos en comparación con pacientes no críticos, Alfredo? Para CEPRE, perdón. En general, de pacientes, precauciones especiales en pacientes críticamente enfermos. Ok, en términos generales, evidentemente el paciente críticamente enfermo va a ser un paciente complejo con múltiples interacciones y evidentemente entre más fallas orgánicas mayor va a ser la complejidad. Entonces, en este tipo de pacientes, los escenarios adicionales que debemos de considerar es tratar de tenerlo lo más estable posible para que tolere el procedimiento de manera adecuada. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquel paciente que ya está cerca de requerir intubarse, si verdaderamente el procedimiento va a cambiarnos la historia natural de lo que lo está llevando el paciente a estar cerca del tubo, pues evidentemente asegurar la vía aérea y con lo que esto conlleva, ¿no? De manera adicional, pues las metas convencionales de tensión arterial media para que el paciente pueda tolerar un procedimiento, que esto sería básicamente por arriba de 65 milímetros de mercurio en términos generales, independientemente si es hipertenso o no, aunque pues hay algo de evidencia de que en los hipertensos nos mejora la lesión renal aguda si los llevamos a metas más altas, entre 75 y 80 milímetros de mercurio. Pero en términos generales, por arriba de 65 ya. Determinar las interacciones farmacológicas y que nos pueden afectar sobre todo pues la función plaquetaria, la coagulación, etcétera. Es decir, básicamente el paciente críticamente enfermo lo que tenemos es que asegurarnos de que va a estar en óptimas condiciones para tolerar el procedimiento o si esto no se lleva a cabo, pues incluso considerar retrasar un poco el procedimiento para tenerlo en las mejores condiciones, pero siempre en la balanza de si es control de foco lo que requiere, pues evidentemente por más que intentemos nosotros tratarlo de tenerlo en óptimas condiciones, pues igual y no podríamos llegar a tenerlo en esto y también siempre considerar que después de los procedimientos pues puede haber deterioros adicionales o transitorios, como es en el paciente con colangitis, después de destaparlo o remover el foco, pues siempre hay una gran permeación bacteriana y un deterioro transitorio, que es ahí donde tenemos que estar mucho más pegados con el paciente. Exacto, y pues, o sea, en resumen, pues el paciente críticamente enfermo, pues sí se maneja distinto del paciente no crítico, tiene aspectos muy específicos que requieren una buena comunicación con todos los equipos, con el anestesiólogo y nosotros mismos, los endoscopistas. Eh, ya para finalizar, Alfredo, eh, existen varias indicaciones para colocar accesos enterales. Esto generalmente ya en pacientes que sí son críticamente enfermos, pero que ya están un poco más estables, que ya están en otra fase de su enfermedad. En este sentido, ¿cuáles son las indicaciones más comunes por las que ustedes como intensivistas requieren accesos enterales y cuándo consideras que es el mejor momento para hacerlo? Recordemos que del paciente críticamente enfermo, incluso hasta el 20% de los pacientes que han requerido intubación orotraqueal van a presentar alteraciones en alguna fase de la deglución, siendo la fase oral de transición y la fase faríngea las alteraciones más comunes de esto. Sin embargo, la gran mayoría de estos, sobre todo si nos apoyamos de un terapista del habla o un rehabilitador de la deglución, pues esto puede mejorar incluso la primera semana. ¿Por qué? Porque solamente el 14% de los pacientes que presentan alteraciones de la deglución en series grandes han demostrado
que van a persistir esto durante 2 semanas. Entonces, en términos generales, todo el paciente que ha estado intubado va a tener alteraciones de la deglución, pero muy pocos van a persistir por más de 10 a 14 días. Y de estos que nosotros predecimos que pueden llegar a durar más de este tiempo, más de estas 2 a 3 semanas, es en ellos donde vamos a buscar un apoyo para la nutrición. Entonces, básicamente podemos catalogar a estos pacientes en 6 factores grandes o 6 potenciales escenarios que van a llegar a requerir lo que son pacientes con enfermedades neuromusculares, evidentemente si son con alteración vulvar y que predecimos que van a durar más de 2 semanas, pues considerarlo. Es muy común que el paciente críticamente enfermo, sobre todo si hemos requerido de sedación profunda o de bloqueo neuromuscular, presenten reflujo gastroesofágico y que este puede llegar a ser uno de los factores que causen alteraciones en la deglución, pero la gran mayoría de estos son reversibles. Pacientes que han tenido trauma faríngeo u orofaringio, pues en estos determinar si es posible revertirlo o no de manera temprana. Pacientes con patologías en la alteración de neurosensoriales, como pueden ser delirium, demencia, enfermedad de Parkinson o enfermedad cerebrovascular, y en particular en pacientes que han tenido EBCs hemisféricos o malignos, y sobre todo aquellos, bueno, que son los que afectan el territorio de la arteria cerebral media. También aquellos pacientes que tienen reducción de la sensación de laringia, sobre todo en pacientes con neuropatía o pacientes con edema laringio. Y por último, aquellos pacientes que van a tener pérdida de la sincronía entre la respiración y la deglución, que básicamente serán pacientes taquipneicos. ¿Por qué? Porque en el paciente taquipneico el tiempo, el periodo apneico durante la deglución se va a cortar, entonces son estos pacientes los que van a tener mayor riesgo pero la gran mayoría de estos escenarios pues son reversibles. Entonces nada más considerar cuál es el escenario que nos está llevando a la alteración de la deglución y si predecimos que van a requerir o va a persistir durante más de 2 semanas y a considerar colocar la gastrostomía. De acuerdo, muchas gracias. Y pues aquí nosotros pues tendremos que tener una muy buena comunicación con ustedes para elegir el mejor momento y no regalarle a un paciente un procedimiento invasivo cuando, como tú dices, pudo haber sido alguien que se iba a recuperar espontáneamente. Bueno, pues ya para finalizar, quisiera que ambos nos ayudaran con 2 perlas. Empezamos con Alfredo. Ok, bueno, pues definitivamente el paciente críticamente enfermo es el escenario donde es totalmente relevante la interacción de un equipo multidisciplinario, donde tenemos que tener una comunicación muy fluida entre ustedes, el escenario, el endoscopista y nosotros, el intensivista, para poder definir cuáles serán los tiempos adecuados para que el paciente sea intervenido o sometido a algún procedimiento invasivo de esta naturaleza. Eso por un lado. Entonces, mucha comunicación interdisciplinaria. Y segundo, evidentemente, por la complejidad de estos pacientes, pues muchas veces estamos en el estira y el afloja de que ya mételo, no mételo, etcétera, y pues siempre elegir el mejor momento en el cual sea el escenario más seguro para el paciente, siempre en la balanza de si el procedimiento me va a permitir sacarlo del estado agudo o si tengo antes que tratar de optimizarlo lo mejor posible, como decimos en muchas ocasiones, tenerlo en el mejor momento para que pueda ingresar en un escenario de seguridad. ¿Y tus perlas, Bernardo? Bueno, pues la primera sería que los pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto y bajo no se benefician de una endoscopía o colonoscopía de urgencia o de emergencia. O sea, nadie le va mejor hacerlo antes de 6 horas. No hay un tiempo exacto en los pacientes para endoscopía superior. Seguir las guías de lo que ya sabemos antes de 12 horas en el varicial y antes de 24 en el no varicial. Pero decidir el momento hasta que tengas todos los otros puntos que comentamos evaluados, incluyendo que estuviera estable. Y la otra perla sería en la vía biliar. Cuando un paciente se presenta con colangitis grave, lo más importante es resolverle el foco y no tratarle la causa. A veces insistir en resolverle la causa en un primer procedimiento
lo único que incrementa es el riesgo y no le trae mayor beneficio al paciente. Y yo me quedaría con esas dos perlas desde el punto de vista endoscópico. Claro, yo digo, lo resumiría como una buena individualización y un buen análisis riesgo-beneficio por parte del equipo multidisciplinario en estos pacientes que pueden resultar muy complejos. Pues les agradezco muchísimo a ambos sus valiosas aportaciones y hasta la próxima. Podemos. Hasta luego. Innovación, Ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.